La historia de los genoveses está marcada por la rica tradición marítima y comercial de Génova, una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, situada en el noroeste de Italia. Durante la Edad Media y principios de la moderna, Génova se erigió en una de las principales repúblicas marítimas, junto con Venecia, Pisa y Amalfi. Como hábiles navegantes, comerciantes y banqueros, los genoveses establecieron una extensa red de colonias, puestos comerciales y rutas marítimas por todo el Mediterráneo. Además de su legado marítimo, Génova es también el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón, el famoso explorador que desempeñó un papel crucial en la era de los descubrimientos. Génova se convirtió en un importante puerto comercial en la antigüedad. Las raíces de la ciudad se remontan a los ligures, un pueblo prerromano que habitó originalmente la región. El origen exacto de los ligures sigue siendo un misterio. A menudo se les considera uno de los pueblos preindoeuropeos de Europa, lo que significa que ya están presentes en la región antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos. Se sabe relativamente poco sobre la cultura y la sociedad de los ligures, principalmente debido a la falta de registros escritos. La mayor parte de la información procede de fuentes externas, principalmente romanas. A menudo se les describe como guerreros y pastores que habitaban pueblos de montaña. Durante la expansión del Imperio Romano, Génova comenzó a ganar importancia como puerto en el mar de Ligura. Génova estaba estratégicamente situada a lo largo de las rutas comerciales, lo que le permitió convertirse en un centro de comercio entre la Italia interior y otros territorios marítimos del Mediterráneo. Con la dominación romana, Génova conoció una serie de desarrollos urbanos. Se construyeron infraestructuras como acueductos, teatros, baños públicos y templos, reflejo de la arquitectura y la planificación romanas. La ciudad estaba conectada a la red viaria romana, especialmente a la Vía Aurelia. Esta importante vía de comunicación unía Roma con las regiones costeras del noroeste, pasando por Génova, y facilitaba el movimiento de personas, mercancías y tropas. Como muchas otras ciudades del Imperio Romano, Génova se vio afectada por el declive del Imperio Romano de Occidente. Las invasiones bárbaras y otros problemas socioeconómicos afectaron a la ciudad, pero siguió siendo un importante centro regional y puerto comercial. La Edad Media fue testigo del crecimiento exponencial de Génova como potencial comercial y marítima. Durante este periodo, Génova y Venecia emergieron como las principales repúblicas marítimas de Italia, compitiendo entre sí por el dominio del comercio en el Mediterráneo. Génova desempeñó un papel importante en las cruzadas, suministrando barcos, marineros y apoyo logístico a los ejércitos cristianos. Como recompensa, la ciudad obtuvo valiosos privilegios comerciales en los territorios conquistados en la región de Levante. En 1187, el notable líder musulmán Saladino, que había unido a Egipto y Siria, se apoderó también de la costa de Palestina y del puerto de Acre, situado en lo que hoy es Israel. Acre fue recuperada por los cristianos en la Tercera Cruzada y los francos se repartieron la ciudad, dando concesiones comerciales a los mercaderes de Venecia, Pisa y Génova. A cambio de su poder naval, los genoveses establecieron colonias, puestos comerciales y bases en diversas partes del Mediterráneo, como Crimea, el norte de África, España y Levante. Estas posiciones no solo garantizaban el acceso a lucrativas rutas comerciales, sino que también reforzaban la influencia política y militar de Génova. Génova y Venecia, como dos de las repúblicas marítimas más poderosas, entraron a menudo en conflicto debido a la competencia por las rutas comerciales y los territorios. Esta rivalidad dio lugar a varias guerras a lo largo de los siglos, siendo las más notorias las guerras entre Venecia y Génova. Estos conflictos a menudo terminaban con la victoria temporal de una ciudad sobre la otra, solo para que la rivalidad se reavivara unos años más tarde. Génova fue un destacado centro financiero en la Edad Media. Instituciones como el Banco de San Jorge, creado en 1407, desempeñaron un papel clave en la financiación de expediciones marítimas, empresas comerciales y la gestión de la deuda pública de la ciudad. A finales de la Edad Media y principios de la moderna, los genoveses desempeñaron un papel importante en los grandes descubrimientos.
Cristóbal Colón, el explorador que descubrió América en 1492, era genovés. La capacidad de Génova para producir navegantes, mapas y técnicas de navegación fue crucial para las exploraciones de la era de los descubrimientos y la colonización. Con el tiempo, el poder de Génova empezó a declinar. A principios de la Edad Moderna, potencias como España, Portugal y más tarde Holanda e Inglaterra empezaron a superar a Génova en términos de dominio naval y comercio mundial. Durante el Renacimiento, periodo que duró aproximadamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, Génova experimentó profundas transformaciones en diversos ámbitos, desde el económico y político hasta el cultural y artístico. Aunque la ciudad no fue un centro renacentista tan destacado como Florencia o Roma, Génova fue escenario de importantes acontecimientos durante este periodo. En el Renacimiento, Génova se estableció como uno de los principales centros financieros de Europa. Acaudaladas familias genovesas, como los Doria y los Grimaldi, establecieron bancos y realizaron negocios por toda Europa, compitiendo con otras familias de banqueros, como los Medicis de Florencia. Génova desarrolló una relación especialmente estrecha con España durante el Renacimiento. Muchos banqueros genoveses prestaron grandes sumas de dinero a la monarquía española. Como resultado de esta relación, Génova disfrutó de un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Génova, a diferencia de muchos otros estados europeos, no tuvo una realeza en el sentido tradicional de una monarquía hereditaria. Por el contrario, Génova fue gobernada como una república durante gran parte de su historia, con una compleja estructura política que a menudo favorecía a las principales familias comerciales y aristocráticas de la ciudad. A lo largo de su historia, Génova estuvo influida y a menudo controlada por poderosas familias aristocráticas. Estas familias competían entre sí por el poder y la influencia, y en ocasiones controlaban de hecho el gobierno de la ciudad. Aunque Génova era una república, la ciudad y sus territorios se vieron influidos o controlados en varias ocasiones por potencias externas, entre ellas Francia y España. Durante esos periodos, la autonomía de Génova fue limitada, aunque la ciudad mantuvo a menudo una apariencia de gobierno republicano. Durante la época napoleónica, Génova y toda la región de Liguria experimentaron importantes transformaciones políticas y territoriales, reflejo de las ambiciones expansionistas de Napoleón Bonaparte y de los frecuentes cambios de poder que se producían en Europa. En 1797, tras la invasión francesa, la República de Génova fue abolida, dando paso a la República de Liguria, que era esencialmente un estado satélite de Francia. Bajo la influencia francesa, Génova y Liguria experimentaron reformas administrativas que reflejaban el sistema francés. Se introdujeron reformas jurídicas, fiscales y administrativas, como ocurrió en otras partes de Europa, dominadas por Napoleón. En 1805, Napoleón decide anexionar directamente Liguria al Imperio francés. Génova ya no era la capital de una república o ducado independiente, sino el centro administrativo de un departamento francés, el departamento de Montenot. El periodo napoleónico repercutió en el comercio de Génova. El bloqueo continental impuesto por Napoleón contra los británicos afectó negativamente al comercio marítimo de la ciudad, ya que Génova, como gran parte de Europa bajo control napoleónico, tenía prohibido comerciar con Gran Bretaña. Tras la caída de Napoleón en 1814, el Congreso de Viena, que redibujó el mapa de Europa, decidió que Génova y Liguria se anexionaran al reino de Cerdeña. Esta decisión fue controvertida y no bien recibida por muchos genoveses, pero marcó el comienzo de una nueva era para la ciudad y la región. A pesar de su reducida influencia en la escena mundial, Génova siguió siendo una ciudad importante en Italia. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Génova, como el resto de Italia, sufrió los devastadores efectos del conflicto y atravesó una fase de reconstrucción y transformación. Como uno de los mayores puertos de Italia e importante centro industrial, Génova fue un objetivo estratégico durante la guerra. La ciudad fue objeto de varios bombardeos aéreos por parte de los aliados. Tras la Segunda Guerra Mundial, Génova se enfrentó a un enorme reto de reconstrucción. El puerto y muchas de las infraestructuras de la ciudad
habían quedado dañadas o destruidas. Sin embargo, la reconstrucción se llevó a cabo rápidamente y Génova reanudó su papel como uno de los principales puertos y centros industriales de Italia. Génova ha invertido en proyectos de renovación urbana para revitalizar la ciudad. El antiguo puerto de Génova, por ejemplo, se ha transformado en una zona de ocio y cultura. La ciudad empezó a explotar más su potencial turístico y cultural. En 2004, Génova fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Este acontecimiento atrajo de nuevo la atención sobre la riqueza histórica y patrimonial de Génova, atrayendo a visitantes de todo el mundo. La rica historia de los genoveses refleja el ascenso y la caída de una de las mayores potencias marítimas de Europa. Gracias a su ingenio, determinación y destreza marítima, forjaron la historia del Mediterráneo y desempeñaron un papel clave en la era de los descubrimientos. Hoy, el patrimonio de Génova es testimonio de la influencia duradera de esta ciudad portuaria.